Claudio, buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar saludando a nuestros panelistas. Hoy está Lucio Di Matteo. Lucio, buenas noches. Buenas noches. Tatiana Shapiro, ¿cómo estás, Tatiana? Adriana Noriega. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro primer invitado de esta noche, el señor Ricardo López Murphy. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a Textuales. No, muchas gracias a usted por invitarme. Antes de comenzar con lo que tiene que ver con la disputa en la ciudad de Buenos Aires, quiero que una reflexión suya con respecto al triunfo del kirchnerismo en Catamarca, en el día de ayer. Yo diría, primero, no son buenas las reelecciones permanentes. Yo creo que esa idea de la reelección eterna que tienen algunas constituciones no es buena. Yo tiendo a pensar que cierto refresco es necesario. Me parece que ese fue el error. En el resto creo que fue una elección muy disputada, donde triunfaron ellos, pero fue una elección muy disputada. A mí me hubiera gustado que hubiera habido cierta renovación en los candidatos del Frente Cívico, que eso hubiera sido más constructivo y edificante y hubiera sido un mejor mensaje. ¿Y ustedes entienden si hay que hacer alguna autocrítica, yo diría que no es buena una tercera reelección, ni cuando son los kirchneristas o cuando son los afines a nosotros. ¿Y cree que es una elección estrictamente local o provincial, o se puede nacionalizar tal como es la lectura que hace el gobierno de un triunfo con la presencia que le aportó la presidenta Cristina Kirchner a la campaña? No, yo creo que refleja en parte un peso importante de la presidenta. Eso es difícil que un adversario como yo haga esa concesión, pero yo creo que decir la verdad ayuda, y yo creo que ellos están con un formidable viento de cola, y cuando la situación de consumo y de expansión económica genera ese clima, es probable que haya expectativas favorables que estén influyendo. Por eso lo importante es darse cuenta que la oposición necesita gestar una unidad muy sólida, muy consecuente y muy coherente para poder enfrentar una fuerza poderosa como la que tenemos enfrente, que no hay que darla... Mire, las elecciones nunca están ganadas hasta que usted las lleva a cabo. Siempre hay sorpresa. Pregúntele a Aznar, si no. El punto acá es que sin unidad las sorpresas no van a existir. Con unidad, yo diría que hay muchos temas para discutir en la República. Ahora, López Murphy, es como que no hay un sentido de unidad, hay mucho egoísmo en la oposición, porque es como que todo el mundo quiere ser candidato, digamos, como que hay muchos caciques pero pocos indios, en definitiva. A ver, si todos reconocemos que la unidad y la cohesión de una fuerza alternativa, con un programa adecuado y con una narrativa adecuada, es decisiva para darle a la sociedad una respuesta a algo que la sociedad necesita, que es tener alternativa. La alternancia es el viento fresco que nutre un sistema institucional. La alternancia tiene que estar al menos potencialmente. Si usted no genera esa situación, porque usted va fragmentado y el oficialismo va unificado, a mí me parece que no estamos haciendo lo que corresponde. Nuestra obligación, nuestra tarea, y yo lo hago todos los días, lo primero es unir y evitar esa fragmentación que ha debilitado la oferta opositora. Segundo, tratar de exhibir los mejores candidatos. ¿Cuáles son los mejores candidatos o candidatas? Aquellos que son capaces de conjugar capacidad competitiva electoral y aptitud para cooperar y cohesionar la propia fuerza. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Claro, lo que pasa es que hoy eso se ve difícil, ¿no? El nivel de fragmentación de la oposición es enorme, y además los eventuales candidatos andan o bailando el tango en San Telmo, o en el carnaval de Gualeguaychú sacándose fotos en la comparsa, o en los corsos de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es el mensaje, ¿no es cierto?, respecto de la propuesta y los programas que los candidatos opositores tienen para ofrecer? Yo diría que el esfuerzo que hago no es de ese estilo. Pero hay mucho de eso, usted lo ve, ¿no es cierto? Está bien. Yo diría que hay, lo quiero decir con mucho respeto, hay una suerte de farandulización de la política. Eso no creo yo que sea bueno.
Yo creo que lo mejor es ofrecer una opinión y un programa alternativo. Y una esperanza en términos no solo de la bondad del programa, sino de la gobernabilidad que estamos dispuestos a ofrecer. Y esa gobernabilidad tiene mucho que ver con resolver nuestros propios problemas. Por ejemplo, la mejor muestra de gobernabilidad para la oposición es su unidad. Porque si ha sido capaz de construir su unidad, le ofrece a la sociedad una prueba sólida de la aptitud que tiene para enfrentar los problemas y las dificultades. Usted es muy escéptica, pero yo digo... No, en absoluto, le hago una descripción de la realidad de las últimas 2 semanas. Déjeme usar, a lo mejor, de una manera caricaturesca su argumento. Pero yo digo, ese escepticismo que hay, si nosotros somos capaces de convertirlo en unidad, vamos a tener un mérito doble, porque vamos a desbordar las expectativas que hay sobre nosotros. Por eso la unidad es extraordinariamente importante. Y empiezo por el acuerdo cívico y social. Si está unido, las posibilidades competitivas son significativas. Usted se muestra como proclive a ese diálogo, a esa unidad, o generar esa unidad después que surja un candidato. Efectivamente. En los otros referentes de la oposición es como que prevalece y dice, no, yo quiero ser candidato y buscar la unidad, pero yo siendo candidato. Ahí es donde se transforma difícil la unidad, ¿no? Como yo censuro las reelecciones permanentes, esta idea de la eternidad de los candidatos y de los presidentes y de los gobernadores, yo creo que es vital en el liderazgo político que haya generosidad, que haya desapego. Si usted lo que le ofrece a la sociedad es vengan detrás mío, como era el dicho, síganme. Yo digo, eso no es el proceso natural de construcción de un liderazgo democrático. El proceso de construcción de un liderazgo democrático parte de esa voluntad de poner el conjunto antes que el propio beneficio personal. En este Ricardo, ¿y usted qué ve en una eventual elección porteña, ¿no es cierto?, como candidato de la oposición al oficialismo, al macrismo? ¿Ve a Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, no sé, el propio Macri? O el mismo Macri. Sí, yo diría, el oficialismo va a buscar una solución y supongo que va a estar mirando la elección nacional y la elección en la ciudad. Supongo yo que si ellos perciben que la elección nacional se va a hacer muy compleja, a lo mejor toman la decisión de concentrar su fuerza en la ciudad. Es decir, que Macri sea el candidato a la reelección. No me parece imposible que eso ocurra. Yo no tengo que concentrarme en eso, pero digo, me parece plausible que eso no sea descartado. ¿Lo ha desilusionado el gobierno de Macri? Mire, yo creo que hubo muchas expectativas en mucha gente sobre que iba a haber un estilo de gestión diferente, que iba a haber sobre todo una gran diferencia con el estilo del gobierno nacional. Y yo percibo los defectos similares, a ver si le puedo poner uno que a mí me impacta, que sé que a veces a la ciudadanía no le llega y le choca tanto como a mí, pero que a mí me parece muy importante, que es la identificación del Estado, el gobierno y el partido. Una característica de los regímenes que no respetan las instituciones es que a usted le es muy difícil distinguir cuando se trata del partido del gobierno o del Estado. Básicamente, los regímenes que están en crisis en el norte de África tienen esa característica. No digo que los nuestros llegan a ese extremo, pero van en esa dirección. Yo creo que en ese sentido el espíritu republicano, yo diría la separación entre el Estado, el gobierno y el partido no fue la que uno hubiera deseado y la que es tan importante para que toda la sociedad se sienta partícipe y representada. Fíjese la campaña del kirchnerismo en Chubut. Si vos votás a los candidatos de Cristina, la provincia va a recibir. Y si no votás a los candidatos de Cristina, la provincia no va a recibir. A mí eso me parece absolutamente inaceptable. Claro, pero eso también tiene que ver con el exceso de centralismo que tiene la política en la Argentina. Efectivamente. ¿No es cierto? La discusión por la coparticipación, si usted quiere, el caso de la ciudad de Buenos Aires es un caso sumamente castigado por el gobierno central, no en esta gestión, habitualmente, porque probablemente la ciudad de Buenos Aires no hizo una defensa eficaz de sus derechos
sobre todo no lo ha hecho en la narrativa pública, en la opinión pública. Por ejemplo, nuestra Constitución dice que los impuestos directos tienen que ser de los estados provinciales. Nosotros estamos cediendo una base tributaria inmensa al resto del país. Y esa base tributaria inmensa que cede la Ciudad de Buenos Aires, son menos recursos para la Ciudad de Buenos Aires transferidos al gobierno nacional. Creo que en ese sentido ha habido por parte de este gobierno una tarea ineficaz. Para no decir los problemas que ha tenido con la policía, con el plan de infraestructura. Eso, y la metropolitana, ¿cómo ve eso? Por ejemplo, ahora tenemos este nuevo predio tomado, estas casas que estaban destinadas a la gente de la cuenca Matanza-Riachuelo y que ha sido usurpada por otros vecinos. Y bueno, una vez más reconoce el gobierno porteño que la metropolitana no tiene la capacidad de actuar para poder desalojar ese predio. Bueno, primero ahí lo que no debe ser soslayado es que las órdenes judiciales deben cumplirse. Sí. Digo, en este caso, como en el caso de los juicios de los jubilados, o sea, la idea de que el gobierno nacional puede ignorar los fallos judiciales, como los ha ignorado reiteradamente, a mí me parece incompatible con nuestra institucionalidad. Si usted quiere, el problema más grave del gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner es ignorar sistemáticamente los fallos judiciales de la Suprema Corte. En este caso, en el caso del fallo sobre la ocupación de vivienda, las fuerzas de seguridad tienen que hacer lugar al cumplimiento del fallo judicial. Y es verdad que el gobierno de la ciudad no ha diseñado una fuerza de seguridad que esté en condiciones de hacer esa tarea. Básicamente no tiene una fuerza que esté en condiciones. ¿Pero usted es partidario que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia policía, que tenga la metropolitana? Yo era partidario y sigo siendo partidario que se transfiera la Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la Ciudad de Buenos Aires, que es la fuerza que despliega la federal, como ocurre en otros distritos. Yo reconozco que el gobierno federal, la Ciudad de Buenos Aires tiene la característica como Madrid, para poner un caso, donde conviven el gobierno nacional y el gobierno local. En ese caso, la solución de Madrid es que conviven las fuerzas de seguridad nacionales con las fuerzas de seguridad locales. Yo creo que hubiera sido mejor seguir el modelo de Madrid que seguir el modelo confrontativo, porque para confrontar hay que tener con qué. Y era claro que la Ciudad de Buenos Aires no tenía el presupuesto ni las posibilidades de intentar duplicar el servicio de policía. Entre paréntesis, la Ciudad de Buenos Aires ha cedido muchos puntos de coparticipación porque le proveía sus servicios el gobierno federal a través de la policía, a través del servicio penitenciario, a través del sistema judicial. Es muy gravoso para los ciudadanos de Buenos Aires intentar que lo que ya pagó lo vuelvan a pagar. Por eso creo que eso se tiene que hacer de manera equilibrada. Ahora, esa era una discusión pertinente un tiempo atrás. Ya está creada la Policía Metropolitana y yo creo que hay que seguir un desarrollo que vaya en la línea que le estoy diciendo, complementaria a la Fuerza Federal, no sustituta y no pretendiendo gastar lo que no se puede gastar. Lucio.